miro este número y me preocupo yo. ¿Entienden a lo que voy? ¿Cómo ves esto, Leandro? Me parece que también habla de la sociedad. Hay sociedades donde el valor de lo colectivo es más importante que el valor de lo individual y entonces es más fácil organizarse, asumir nuevos comportamientos, cuidar al otro. Creo que lo que está claro que en las sociedades occidentales se da una suerte de hiperindividualismo que nos lleva muchas veces a negar lo que está pasando, a querer corrernos de una zona de displacer y, en tercer lugar, a no respetar las normas. A ver, nosotros somos un poco también hijos de la sociedad italiana, de la sociedad española, donde yo me acuerdo que en algún momento hemos visto imágenes incluso en este programa donde decíamos, che, es increíble cómo están reaccionando frente a una tragedia. Tenían más de 1000 muertos por día ellos y sin embargo veíamos las imágenes donde el comportamiento era normal. Yo creo que hay que plantearse seriamente el hecho de reflexionar sobre lo colectivo por sobre lo individual y llamar un poco la atención sobre esto, y además creo que es indispensable un pacto de todas las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la comunidad científica para clarificar las consignas, para ordenar esta etapa de transición que va a ser muy dura. Viste, es una sociedad. No es mala idea esa. ¿Y cómo sería? No, bueno. Es verdad. Yo pienso, a ver, es como todo en la Argentina, es muy complejo porque estamos hablando de lograr sacar de la grieta una discusión y parece que todo entra en la grieta. Y estamos hablando también de tratar de definir consignas que puedan ser asumidas por los distintos sectores, no solamente ideológicos, sino las distintas esferas de la sociedad. Me parece que hay que trabajar en esa dirección, que todos tenemos una responsabilidad, que lo que no puede pasar es que los medios digan una cosa, la comunidad científica diga otra y la política esté peleada. ¿Y vos qué crees, Leandro, respecto del tema educación, la escolaridad, las clases, la universidad? Mira, yo ayer estuve con el rector de la UBA. Ya prácticamente es un año. Sí, yo creo que este año, la verdad, para ser sinceros, estamos terminando el ciclo escolar. Me parece que cualquier Bueno, propuesta, queda un trimestre, ¿no? Sí, pero a ver, estamos prácticamente en octubre. Ya iniciamos octubre, iniciamos octubre. La propuesta de la ciudad me parece que es una propuesta inconsistente desde el punto de vista que no está proponiendo una apertura para todos los pibes. No, para está proponiendo los más solamente afectados. para los 6.500 chicos que se desconectaron del sistema, Sí. de los cuales tienen censado solamente 1.500. Yo ayer le preguntaba al rector de la UBA, estuve charlando con él a ver cómo era el sistema para ir a identificar esos 4.000 pibes que no están identificados. Todavía no está programado ningún tipo de trabajo de campo ni de tutores porque no solamente la cuestión es de alcanzarle la compu y darle la conectividad, es también reescolarizarlos, volverlos a meter en el sistema, y eso es muy difícil. En barrios que además en general son periféricos y sabemos cómo en los barrios periféricos de la ciudad cuesta muchísimo, por ejemplo, estudiar en casa, porque es una casa muy chiquita donde vive mucha gente, entonces en los espacios comunes se convive, las villas de la ciudad de Buenos Aires son así. ¿Y no sería mejor que tuviesen con protocolo una posibilidad de escolarizarse físicamente, digo, en los establecimientos? Mira, bueno, acá lo importante es que todas estas discusiones se tienen que dar con la comunidad educativa. Y la comunidad educativa incluye, por ejemplo, a los docentes. Los docentes no estaban de acuerdo con esa posibilidad. Bueno, ahí vos sabés que incide lo gremial, ¿no? Sí, pero en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un gremio, me parece que es uno de los gremios más razonables. Eduardo López es uno de los mejores dirigentes sindicales, nunca ha tenido graves problemas. Fíjate que ni siquiera la ciudad de Buenos Aires tiene tradición de paro, ni con Macri. O sea, han logrado acordar, o sea, no estamos hablando de un gremio radicalizado. Eduardo López es una persona razonable, por poner uno de los dirigentes sindicales. Y creo que ahí hay más la intención de sacarse una foto. Me parece que hay un sector de la dirigencia de la ciudad de Buenos Aires que busca sacarse una foto, quedarse con la bandera de la apertura, de la libertad, entre comillas, y tensiona en la discusión acerca de si es posible o no es posible volver a clases, siendo que, y acá viene la trampa, no están proponiendo que todos los pibes vuelvan a clases, están proponiendo que vuelvan solamente los pibes pobres. Y ahí es donde me parece que hace agua el proyecto. Bien, ¿cómo ves al gobierno en general? Y vamos ahora a seguir hablando de coronavirus. Y el gobierno en general, Fabián, está muy condicionado por la pandemia, claramente. O sea, yo lo veo gestionando, resolviendo cosas, pero también, obviamente, teniendo que resolver problemas para los cuales ninguno de nosotros estaba preparado. Ninguno de los que gestiona. Estamos en una situación muy difícil, todos los números son alarmantes, los indicadores sociales que hemos visto, fundamentalmente los del INDEC del último semestre, del primer semestre del año, demuestran que la pandemia golpea de frente, con las consecuencias socioeconómicas que eso significa, pero por otro lado también veo un equipo de gente que es consciente de esa realidad y que actúa. Se han hecho cosas importantísimas en un contexto de mucha restricción, se renegoció la deuda externa, se armó un programa de seguridad social imprescindible para evitar que la catástrofe sea aún mayor, se han avanzado en discusiones con distintos sectores, digamos, que están tratando de
de resolver problemas estructurales de la Argentina en un contexto súper adverso. Veo también, obviamente, un gobierno que tiene muchas dificultades para desplegarse territorialmente porque no solamente el gobierno nacional, sino todos los gobiernos provinciales están muy limitados en su capacidad de operación sobre la realidad porque la pandemia le pega a la aparato del Estado. Hablando de pandemia, porque vos muy bien cruzaste pandemia con actividad general de gobierno y con economía. ¿No te parece esta sensación que tenemos de que no hay un plan de salida de la cuarentena? No, me parece el día que sea. Sí, me parece que no hay un horizonte. A ver, el problema que nosotros tenemos es que todas las señales que nos vienen del mundo desarrollado, que son los que están elaborando la vacuna y las soluciones para la pandemia, son señales difíciles. Vos hablás con los profesionales y te dicen, mira, quien crea que en marzo aparece la vacuna y en abril estamos como estábamos hasta el año pasado, se equivoca. Y eso es un problema, y eso obviamente tiene un impacto sobre las proyecciones económicas, sobre el comercio internacional, sobre las finanzas, sobre las expectativas de la gente. Es mundial. Agarrá todos los números de todos los países del planeta y te vas a dar cuenta que salvo China, que igual obviamente ha sufrido una crisis enorme, van a tener decrecimiento de su Producto Bruto Interno. Y todos tienen el mismo problema. Fíjate los debates que se dan en los gobiernos que tienen que afrontar elecciones. Son todos debates muy duros. No solamente el debate de la política. Pero el otro día fue un desastre. Sí, bueno. Ya lo contamos. Peor. Temas acá. Hay que hablar de Roldán. ¿De qué vas a hablar? En primer lugar, creo que hay que decir que el inspector Roldán actuó como un héroe. Bueno, porque muy protegió a bien. la gente, Sí, porque estamos de protegió a la gente, lo sacó de la línea de fuego. Pero no está en debate Roldán. No, acá. pero hay que decirlo. No, porque si no parece que el que opina otra cosa está en contra de Roldán. No seamos demagogos, chicos. Nadie dice... No, digo, en general, digo. No, el debate... Lo que estamos diciendo es que ella... Yo dije acá, perdón, yo el lunes dije acá, y a mí me yo el lunes dije... Yo el lunes dije... Y nadie me escuchó, dije, Roldán actuó como un héroe cuando no debía hacerlo, Pero no lo estamos cual habla discutiendo el lo que doble bien de dijiste vos, Roldán. estamos discutiendo lo que dijo la ministra. Pero ella no habla de Roldán, ella va a otro lugar, ojo. Ella tiene que hablar de Pero no Roldán. es el momento. No. No, pero ¿cómo Yo creo que Frederick habla... No, ella tiene que hablar de la fuerza de seguridad. Frederick habla de policías de la ciudad que acompañaban a Roldán en el intento de Perdieron neutralizar. Un compañero. Pero, Perdieron vamos un por parte. compañero. Primero, yo creo que siempre que hablemos de este tema es imprescindible rescatar la figura de Roldán. Entre otras cosas, se decretó duelo nacional, porque además es un ejemplo, es un héroe, digamos, no viene de más el recordarlo. En segundo lugar, lo que pasa, la seguridad en la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Dicho lo cual, creo que no está bueno tirarse con muertos, porque en este momento, en este contexto, a la sociedad la pone muy nerviosa que vea que las autoridades políticas se revoleen con muertos. La seguridad tiene que ser política de Estado. Hace bastante que vengo charlando con Sergio Massa sobre este tema. Él está trabajando en un programa, en un proyecto especial de una agencia de seguridad metropolitana, donde trabajen la ciudad, la nación y la provincia de Buenos Aires para coordinar. Tiene que salir de la agenda de discusión partidaria el tema de la inseguridad. Sí, pero la tenés. Bueno, esa es mi posición. Vos me preguntás Bien. qué opino, es eso. No me parece que esté bueno discutirlo en estos términos, no se puede andar revoleando muertos uno con otro. Me parece también que todos tenemos que asumir que este tema tiene que salir y particularmente creo que, a ver, es por ahí el primer punto donde tenemos que ponernos de acuerdo, porque si nosotros a partir de un prejuicio ideológico dividimos la sociedad argentina entre los que están a favor de los delincuentes y los que están a favor de los policías, estamos cometiendo un error. Ni pensar que todas las personas que están, ninguna en realidad, de los que están reclamando por inseguridad son fachos, porque es un error enorme, es no entender a la sociedad argentina que está recontracagada en las patas porque tiene miedo que le roben, ni pensar tampoco que frente a la inseguridad vale todo, porque también hemos visto casos de gatillo fácil. Total. Entonces, encontremos un punto medio, saquemos esta discusión de la discusión Pero la gente, partidaria. que la gente tenga sensación de inseguridad, no está loca la gente, no es que la No, gente... es lo que le Al revés. No, no es que la gente pregunto le- lo le- que sentimos, Sergio es lo que Berni siente, está bien. hasta Bueno, yo 48 estoy diciendo horas. lo contrario. Yo Digo, estoy pero diciendo hay una fracción del Eso, mirá, gobierno que no piensa por desde- ahí, o no desde- lo manifiesta cosas distintas, eso creo. Desde mi espacio Se político hace confunde. mucho tiempo que vengo diciendo, incluso lo hablé con Alberto, que es un error dejar que este tema lo tome la derecha. Este tema hay que desideologizarlo. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que pasó en Brasil. Perfecto. Hay que desideologizarlo. Por ejemplo, yo en términos personales tenía una oposición en relación a las Taser. Yo estaba en contra de las Taser. Y con el tiempo empecé a cambiarlo, entré en duda. Bueno. Y después, a partir de lo que habíamos charlado con Sergio, por ejemplo, que las Taser tienen una Pero cámara pará, que vos- permiten sincronizar y controlar... Yo no y sabía controlar lo que eso, decía, tampoco lo acaba de sabía. decir la algo muy cámara. importante. No sabía Eso que es era- Acá lo política, hemos eso planteado, es política, acá lo planteamos con Débora hace como un mes, que el kirchnerismo carecía de un discurso para la seguridad y había sido cooptado por un pensamiento ultragarantista, y la verdad que notamos, y lo dijimos el lunes Y y alejado martes, de la gente. que lo del duelo, no nos acordamos, capaz que ahora van a decir, hace una semana también hubo duelo. El presidente reaccionó con un tuit. Entonces la pregunta que te hago es, ¿Berni los derechizó, los corrió, No, los ordenó?
si yo te dijera que Bernie los derechizó, estaría contradiciéndome con lo que te ¿O estoy los planteando. ordenó Bernie? No, acá no creo que tenga que ver con Bernie. Yo, por ejemplo, opino lo que opino, no por Bernie, simplemente porque, primero porque vivo en un barrio de la periferia de la ciudad de Buenos Aires y yo vivo en planta baja a la calle y todas las semanas veo que le roban a alguien o que pasa algo. A mí me entraron hace un mes en el quinto de mi casa, al señor que vive enfrente, yo vivo en Pavón y Sánchez de Loria, le entraron a la casa, no paro de escuchar gente que dice que le robaron, la gente está asustada. Quien no se da cuenta que la inseguridad es uno de los principales, si no es el principal problema que atemoriza a la sociedad argentina, vive en otro país o en una burbuja. Entonces, no es un problema de derecha o izquierda. Lo que estoy diciendo es este tema hay que resolverlo. Te No es que hay que derechizarse o o hay... la honestidad intelectual hace 2 minutos de Infrecuente, decir... ¿eh? No, sos el primero que lo Infrecuente. dice. La verdad que reconocer. Más allá de las opiniones, pero Pero infrecuente acabas decir de el tener un problema es ejercicio este. importantísimo La verdad de honestidad compartida que vos intelectual. decís, el color de la Que tarjeta. decís, loco, tenemos que generar un discurso, tenemos que generar una Hay que política generar un al respecto. discurso, hay que generar una política y hay que generar políticas de Estado, consensos entre Y todos. desideologizarlo. A mí me parece lo más A ver, inteligente obviamente que podemos hacer. más que desideologizarlo, despartidizarlo. Claro. Porque todas las miradas son ideológicas, pero lo que no puede estar dentro de la disputa electoral. Si está dentro de la disputa electoral, sonamos. Por eso es importante el proyecto de Sergio, de la Agencia Metropolitana de Seguridad, donde trabajan los 3 distritos. Por eso es importante también que avancemos en la construcción de consenso. Tiene que haber mesa de discusiones en todos los distritos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, yo tengo una excelente relación con Diego Santilli, pero no hay mucha vinculación entre el oficialismo y la oposición para tratar estos temas. Pero porque como es Diego habla con todo el mundo, muy amable en ese sentido. Sí, No, está... otro Diego es este Brancatelli, hablaba de Santilli, ¿no? En la política en general es la antipolítica, que es lo que yo creo en lo que no tenemos que caer, que estamos rumbo a eso. El sí en Italia claramente es la antipolítica y es lo que tal vez venga en el mundo, el sí del referéndum. En la seguridad, ¿qué sería? Mirá, a mí me parece que es sacar la discusión del plano de la racionalidad y llevarla a los extremos, utilizarla en términos de polarización absoluta. Es lo que te decía, a ver, ni pensar que las personas que reclaman por inseguridad son fachos, ni decir, bueno, frente al problema de la inseguridad liberemos cualquier tipo de protocolo, Porque creo que eso puede llegamos provocar... a un Perdóname, intermedio pero pará. de Cuando consensuar nosotros algunas decimos, cosas. aspiramos a ser una sociedad desarrollada como la de los países nórdicos, bueno, eso no se construye de la mañana a la noche. Nosotros no tenemos una policía como la de los países nórdicos. Todos sabemos que algunas policías, algunas más que otras, la bonaerense No tal somos vez, los países nórdicos, obviamente, no, policía son parte del problema. Ahora, también son parte de la solución, son las dos cosas. Ahora, también No se blanqueemos... puede combatir a la inseguridad ¿saben qué me sin la preocupa? policía. Perdóname, ¿Saben? Fabi. Sí. No se puede combatir a la inseguridad sin la policía. La tenés que tener es muy dañada, bien interesante. equipada, Vos le bien estás pagada. hablando, me parece, vos le estás hablando al mundo kirchnerista y está muy bien lo que decís. Lo acabas de decir recién y la policía es esta. No podemos ir contra la policía, si no, no. Esta es la realidad que tenemos, compleja. Fuerzas nacionales. Sí, en gendarmería. Porque En la las época, villas... sí, pero a ver, sí, fue gendarmería. El problema que estamos teniendo acá nosotros es que tenemos que lograr construir consensos entendiendo que la situación es compleja, no es fácil de resolver, no es blanco-negro, no es todo el poder a la policía sin ningún tipo de control, ni todo lo contrario, ¿no es cierto? pero Ni yo hago atémosle algo las más manos y que práctico, para pero disparar yo, tengan que Leandro, firmar un algo protocolo, pero no lo pueden claro, hacer. yo algo, Está bien, ahí sí, está el obvio, punto. Voy a lo práctico. Sí, no se Cuando puede, haya bien. otro caso, Un tipo con ¿cuál un es el cuchillo. protocolo? ¿Qué hace el policía? ¿Qué hace el policía? Bueno, Esta sí. es la gran pregunta. Sí, digo. claro, por supuesto. ¿Qué hace la Ahora, próxima en vez? la ciudad de Buenos Es lo que, Aires. a ver, el funcionario tiene que quedarse con esta mirada. ¿Qué hacemos la próxima vez? Sí, claro. Sí, claro. En la Bueno, ciudad de Buenos nada. Aires la responsabilidad de la responsabilidad de la seguridad es de la ciudad de Buenos Aires, como ocurre lo mismo en la provincia. No es la responsabilidad del Policía Federal. Lo que ocurre ahí, creo yo, es que el demente pasa por encima, por montada, adelante de la claro. montada, los sale a Sí, fue provocar y los muchachos salen, creo que 2 o 3, salen, digamos, por vocación de servicio a evitar que hagan un desastre. Bueno, en el medio de esto se juntaron 2 fuerzas policiales, la federal y la de la ciudad, para tratar de resolver un tema. Desde mi perspectiva, lo heroico del inspector Roldán es que pensó en la vida de los demás. Lo que pido es, sacás a Roldán de la ecuación, Sí. es que no se cae la situación. Yo quiero, Fabi, Ah, Algo con tiene que nosotros que haber. no hay, dijo. Tiene que haber. Que De la eso, realidad de eso dijo que tienen no que había. agregar yo los creo que profesionales. Roldán, cuando se fundó el arma, antes de pensar en qué le iba a pasar a él, si mataba al Sí. agresor, escuchame un minuto. Sí, pero que ya nos quedamos en Roldán y no Pero podemos no, avanzar con el resto del Escuchame un análisis. minuto, porque vos estás haciendo una propuesta y decir, bueno, ¿qué se hace frente a la situación? Claro. La situación era que estaba un desequilibrado mental rodeado de un montón de personas. Entonces, un policía lo que tiene que hacer, porque además de pensar en su carrera profesional, en qué pasa si lo tira y lo mata y si tiene que ir a dar explicaciones a la justicia o no, tiene que pensar qué pasa si tiro, una bala rebota en el piso y mata a una Exacto. persona. Bueno, Claro. ya ha pasado, por ejemplo, me acuerdo un caso muy famoso, que entraron a robar un colectivo, el policía desenfundó el arma y mató a una señora queriendo repeler al delincuente. Con una bala policial mató a una señora que estaba de pasajera. Entonces, es compleja la situación, es compleja. Hay que respaldar a la fuerza de seguridad. Por eso creo que es necesario. A ver, ¿sabés qué pasa? Ahí entra la taser.
Ahí entra la Taser en este y ahí caso. entra el consenso político. Porque Claro. mañana cambian los gobiernos y el policía tiene que saber que va a tener el Tiene mismo que haber una respaldo. política de Bueno, Estado. tiene que haber una Coincidimos. política de Estado.